Hola a todos, mi nombre es Carlos Steven Mueces, estudiante de medicina de cuarto año de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, y soy uno de los nuevos colaboradores de este maravilloso canal. Además, soy presidente del grupo de interés en medicina interna de mi universidad, en donde podrán encontrar diferente material académico que les puede ser de gran utilidad, por lo cual los invito a seguirnos en Instagram y YouTube. No siendo más, bienvenidos a un nuevo video de Tutorías Medicina Interna. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de una patología que es muy interesante, muy importante, y es la artritis reumatoide. Entonces, este es el contenido de la presentación. Vamos a arrancar hablando de la definición. Entonces, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, articular, periférica, inflamatoria, simétrica y crónica. Y miren que estas características nos van a permitir posteriormente realizar un diagnóstico diferencial de algunas patologías que pueden llegar a tener una presentación algo similar, pero que ya desde el inicio de la definición vamos a entender por qué se diferencian entre una y otra. La artritis es de etiología desconocida, a pesar de que nosotros conocemos cómo funciona la fisiopatología, realmente el origen o la causa a ciencia cierta es desconocido. Esta patología puede causar daño a los cartílagos, huesos, y cuando tenemos una alta actividad de la enfermedad, generalmente estas pacientes ya generan secuelas que les generan pues, discapacidad. A pesar de que la artritis afecta principalmente pues, a las articulaciones, debe considerarse como un síndrome, pues también tiene manifestaciones extraarticulares, como por ejemplo nódulos reumatoides. Estos nódulos reumatoides pueden invadir también el espacio pulmonar, aparte puede generarse pleuritis, vasculitis y otras comorbilidades sistémicas que atacan pues diferentes sistemas como el aparato cardiovascular, renal y demás, que ya vamos a ir mencionando durante la presentación. Hablar un poco de la epidemiología global de la artritis, entonces miren que este dato es sacado de un metaanálisis que se realizó a partir de una revisión sistemática entre 1980 y 2019, donde nos dicen que la prevalencia global de la artritis es del 0.46%. Está claro que afecta de 2 a 3 veces más a mujeres que a hombres y el pico de la incidencia está en la sexta década. Sin embargo, conocemos también presentaciones inclusive pediátricas como la artritis idiopática juvenil e inclusive ya hablando pues, de los adultos tenemos presentaciones tempranas y presentaciones tardías, pacientes por encima de los 60 o inclusive los 70 años. Algunos estudios en donde se han realizado en población estadounidense y europea, vemos que hay una prevalencia del 0.5 al 1% en aquella raza blanca y hay una prevalencia considerablemente más alta en aquellas tribus de nativos americanos, que encontramos, por ejemplo, una prevalencia del 5.3 al 6.8%. De acuerdo a las razones de prevalencia ajustadas para las mujeres dependiendo de su ascendencia, miren que las mujeres de ascendencia hispana tienen una razón de prevalencia ajustada de desarrollo de esta enfermedad del 0.45, aquellas de ascendencia asiática del 0.69 y aquellas de ascendencia afroamericana del 1.02. Se sabe que la prevalencia más alta al momento pues es Australia con una prevalencia del 2% y la más baja la tiene Sudáfrica con un 0.0026%. Inclusive hay algunos estudios que nos muestran países o regiones donde hay ausencia total de esta enfermedad, como por ejemplo Nigeria. Sin embargo, vale la pena recalcar que la escasez o la ausencia de estudios epidemiológicos que nos muestran estos datos en muchísimas regiones y muchísimos países hacen que pues, no sepamos a ciencia cierta la epidemiología o la prevalencia de esta enfermedad en varias regiones importantes. Entonces, hablando un poco más ya de la enfermedad, sabemos que existen diferentes factores de riesgo, como factores de riesgo genéticos, factores de riesgo no genéticos. Hablando o digamos que el factor de riesgo genético más importante tal vez que se ha venido estudiando desde los años 70 u 80 es el epítope compartido. Miren que el epítope compartido pues es una región del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 en donde nosotros encontramos diferentes cadenas o de algunas subregiones específicas en donde podemos encontrar que estas cadenas van a generar diferentes heterodímeros y estos heterodímeros pues básicamente van a contar con regiones hipervariables y específicamente en esta subregión DR de la cadena beta
encontramos a la región hipervariable número 3, que específicamente entre los aminoácidos 70 a 74 se encuentra una secuencia específica y es una secuencia única que tiende a estar presente en la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide. Entonces, miren que desde bastante tiempo atrás pues ya se ha venido estudiando y conociendo que este epítope compartido como tal es un factor de riesgo genético supremamente importante para el desarrollo de la artritis reumatoide. Aparte de esto, también es bien importante conocer la asociación de algunos factores epigenéticos como la metilación del ADN, la cual nos va a generar como un riesgo, un factor de riesgo ya establecido para generar la artritis reumatoide. Y hablando de la metilación del ADN como factor epigenético, miren que este estudio nos muestra la interacción entre el tabaquismo y algunos genotipos para el desarrollo de anticuerpos específicos contra, o digamos anticuerpos específicos que están en la enfermedad, que son los anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado. Entonces miren que en este estudio ellos tomaron dos cohortes de pacientes, de más de 2.000 pacientes, son estudios de casos y controles, digamos en donde hay en ambos más de 2.000 pacientes entre los casos y los controles. Y miren que ellos midieron, digamos, digamos, el desarrollo de estos anticuerpos anti-CSP en pacientes que eran fumadores de aquellos pacientes que nunca habían fumado. Entonces miren que ellos tomaron este genotipo específico y lo midieron en estas dos cohortes que ya les mencioné. Una es una cohorte de pacientes realizada en Suecia, que son pacientes pues en su mayoría caucásicos, y otra es una cohorte que se realizó en pacientes asiáticos, de regiones como Malasia, China e India. Entonces, miren que los odds ratio para el desarrollo de los anticuerpos anti-CSP entre los, pues diferenciado entre los fumadores y los no fumadores, es prácticamente totalmente diferente y es por eso que se conoce que el tabaquismo es un factor que puede desencadenar estas diversas, digamos, factores posttraduccionales que posteriormente pueden desarrollar o influir a desarrollar artritis reumatoide. Inclusive, algunos estudios dicen que el hecho de que un paciente sea fumador y que aparte tenga el epítope compartido, esto le va a generar una predisposición inclusive de hasta 20 veces más de aquellos que nunca han fumado. Miren que otro factor de riesgo importante es la exposición a agentes externos inhalados y este estudio de casos y controles anidado es muy interesante porque lo que hicieron ellos es prácticamente conocer si de pronto aquellos primeros respondedores como los bomberos, personal de salud, policías y demás que atendieron, digamos, el desastre de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 y que esta gran exposición que ellos tuvieron a la inhalación de sílice, por ejemplo, los predispuso a desarrollar artritis reumatoide u otras enfermedades sistémicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren que a pesar de que la muestra en este estudio es, digamos, pequeña, de 59 pacientes, miren que la artritis reumatoide fue una de las patologías que más se encontró durante este estudio, representando un 37.3%. Además, también encontraron algunas espondiloartropatías seronegativas, algunas miopatías inflamatorias, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, e inclusive pues unas vasculitis como la poliangiitis con granulomatosis. Entonces, ya ahora hablando más de la fisiopatología y de una secuencia que se conoce de la artritis, entonces miren que primero existe la susceptibilidad a desarrollar la artritis reumatoide. En este caso no vamos a tener autoinmunidad detectable, pero sí va a generarse la susceptibilidad, los factores de riesgo que les venía mencionando. Entonces miren que los factores de riesgo genético representan un 60% del riesgo y dentro de ellos está la susceptibilidad genética, como por ejemplo la presencia del epítope compartido, las modificaciones epigenéticas como la metilación del ADN, la acetilación de histonas y los factores de riesgo no genéticos van a representar un 40% del riesgo, dentro de los cuales se encuentra pues el tabaquismo, la microbiota no solamente intestinal sino también oral, que más adelante pues les voy a
mencionar que algunas bacterias de la cavidad oral pueden generar este cambio de arginina a citrulina a través de la peptidilarginina de iminasa. Y también, por ejemplo, tenemos al sexo femenino, que como lo dije, pues es un factor que influye muchísimo, de 2 a 3 veces más mujeres que hombres presentan esta enfermedad. La dieta occidental y algunos factores étnicos que también los fui presentando al inicio de la presentación. Entonces, como les decía, esta fase de susceptibilidad no hay una autoinmunidad detectable y tampoco generalmente hay síntomas o signos de autoinmunidad. En esta fase generalmente las articulaciones de los pacientes son saludables, miren que la membrana sinovial pues es de un tamaño adecuado, hay prácticamente acelularidad dentro de esta membrana sinovial y dentro de la cápsula articular, los huesos pues de las articulaciones están intactos, el cartílago está intacto. Cuando pasamos de una fase de susceptibilidad a una fase preclínica, es donde ya van a generarse estas modificaciones posttraduccionales como la citrulinización, que lo vamos a mencionar más a detalle más adelante. ¿Por qué? Pues porque se pierde la tolerancia inmunológica en diferentes superficies de las mucosas, como por ejemplo la cavidad oral, intestinal, inclusive en la región pulmonar. En esta fase preclínica ya la autoinmunidad inicia, ya puede haber una autoinmunidad, bien sea sintomática temprana o asintomática. Aquí, a partir de estas modificaciones posttraduccionales, miren que ya hay unos niveles incrementados de citoquinas, de quimiosinas, miren que si medimos reactantes de fase aguda vamos a encontrarlos en la circulación y puede ocurrir que ya esa membrana sinovial, que generalmente pues es acelular, ya sea más permeable de lo que normalmente es y se empiezan a infiltrar diferentes células proinflamatorias o pues células inflamatorias. Cuando pasamos de una fase preclínica a una fase de artritis reumatoide temprana, ya vemos que hay formación de autoanticuerpos, que ya se han formado los anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado, anticuerpos contra la inmunoglobulina G, que es el famoso factor reumatoideo, e inclusive aquí en esta fase temprana podemos encontrar aquellas artritis indiferenciadas, que son artritis, digamos, o pacientes que nos llegan con diferentes tipos de artralgias, pero que no sabemos bien si es una artritis reumatoide o si se trata de una osteoartritis. Y por eso es que es importante, y más adelante les voy a hablar de la ventana de oportunidad y de conocer cómo funciona toda la fisiopatología, pasando por los criterios de clasificación y estrategias terapéuticas como el treat to target. Entonces, para no salirme del tema, miren que estamos hablando de la fase temprana, de una artritis reumatoide temprana, y es donde vemos que ya hay una infiltración celular de células inmunológicas bastante grande. Miren que pasamos de una membrana sinovial delgada a celular a una membrana sinovial hiperplásica, donde ya hay una infiltración de células inmunes bastante considerable y ya el perfil de autoanticuerpos ya está prácticamente que expandido. Ya es aquí donde pasamos a una artritis reumatoide establecida, donde vemos que ya podemos clasificar a la artritis reumatoide y miren que ya la infiltración celular es muy grande, hay hiperplasia y ya podemos ver inclusive con solamente la palpación, el examen físico que nosotros hagamos a estos pacientes, podemos encontrar el panus sinovial, que es toda esa cantidad de células inflamatorias dentro de la membrana sinovial y de la cápsula articular dentro pues de las articulaciones y que es inclusive pues palpable, ¿sí? Aquí inclusive podemos encontrar, como les digo, degradación ósea o erosiones óseas, pues. Entonces, desglosándolo un poquito, miren lo que les hablaba de la mucosa oral, intestinal y en los pulmones. Estos factores de riesgo y de susceptibilidad que les viene mencionando van a generar que hayan nuevos epítopes y que, por ejemplo, que pasemos de un aminoácido que estaba predispuesto a generar una proteína específica con arginina a que estos factores ya cambien y, por ejemplo, a través de, vuelvo y repito, de la peptidilarginina divinasa, se cambia este aminoácido de arginina por uno de citrulina. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Pues que las células inmunitarias se activen, porque van a reconocer esto como un antígeno. Y la célula presentadora de antígeno va a reclutar macrófagos y va a haber una carga antigénica importante que va a generar una migración ya en los tejidos linfáticos, en donde precisamente la célula presentadora de antígeno, a través del complejo mayor de histocompatibilidad, le va a presentar
Este nuevo antígeno, este nuevo epítope que se generó con la citrulinización, a través del factor del receptor de los linfocitos T, pues a un linfocito T naive. Este linfocito T naive puede activar ya a un linfocito T maduro y estos linfocitos T maduros a su vez activan a los linfocitos B y estos linfocitos B pueden ir generando autoanticuerpos como el anticuerpo contra el péptido citrulinado y el factor reumatoideo. Dentro de todo esto también hay un amplio reclutamiento leucocitario y unas respuestas inflamatorias supremamente grandes. Tanto así que, como les decía, miren que la articulación que normalmente es acelular o solamente se encuentran algunas células como los fibroblastos sinoviales en una cantidad normal como para mantener una homeostasis de la articulación, miren que ya toda esta infiltración o toda esta parte ya se empieza a llenar de macrófagos, de células presentadoras de antígenos, de linfocitos T, linfocitos B, y todos ellos a su vez van a empezar a reclutar a las diferentes células proinflamatorias como quimiosinas, interleucinas y demás. Entonces, miren que, por ejemplo, de aquí es muy importante destacar la importancia de los sinoviocitos fibroblásticos o los fibroblastos sinoviales, que ellos, como lo vuelvo y lo repito, pues están normalmente en la articulación sana, pero que cuando se ven enfrentados ya a esta artritis reumatoide, ellos empiezan a secretar interleucina 6, metaloproteinasas de la matriz, que lo que van a generar es una degradación de proteínas importantísimas como la vimentina, el colágeno, entre otras. Y esto es lo que ya va a ocurrir en la sinovia. Ya cuando pasamos de la membrana sinovial y de la cápsula articular hacia la parte cartilaginosa y de los huesos, debe haber un segundo hit o un segundo golpe como tal, el cual se puede dar pues por diferentes factores de riesgo, factores ambientales, que es todo lo que les mencioné previamente, y ya esto va a generar diferentes tipos de destrucción, tanto de cartílagos como destrucción ósea, y finalmente pues generan un daño articular. Entonces, todo esto que les hablé es como si le hiciéramos un ultrazoom para que nos quede, pues, sí, nos quede como un poquito más claro y verlo representado de una manera más ilustrativa. Miren que acá nos encontramos, bien sea en la membrana sinovial o en un nódulo linfático, la célula presentadora de antígeno tiene aquí este autoantígeno extraño o nuevo, que fue que se cambió pues el aminoácido de arginina a citrulina, ¿sí? Y entonces esta célula presentadora de antígeno le presenta, valga la redundancia, a través del complejo mayor de histocompatibilidad al linfocito TNA este antígeno. Esto lo que va a generar es que generalmente, digamos que los linfocitos T que más involucran son los linfocitos TSD4, y esto puede generar una activación del linfocito T y una diferenciación. Entonces se pueden diferenciar en linfocitos TH1, TH17 y dentro de todo ese proceso van secretando diferentes interleucinas. Entonces este linfocito T-naive pasa a ser un linfocito T activo o un linfocito T activado y puede tomar dos vías. Bien sea hacer una activación directa hacia el macrófago o una activación hacia el linfocito B. Entonces miren que aquellos que activan a los linfocitos B le permiten que éste haga una diferenciación en células plasmáticas y que a través de las células plasmáticas que se generan, pues empiecen a desarrollar autoanticuerpos como el anti-CCP y también el factor reumatoide. Entonces miren que acá tenemos pues esquematizadas las dos células plasmáticas que generan estos dos tipos de anticuerpos y que con ayuda del complemento o de la activación del complemento se van a generar inmunocomplejos que se van a pegar ya directamente a regiones específicas del macrófago. Entonces miren que de cualquiera de las dos maneras se va a activar el macrófago y el macrófago ya va a empezar a reclutar, por ejemplo, los osteoclastos, que no deberían estar o pues que no deberían hacer nada en la membrana sinovial o en los huesos de las articulaciones, pero que aún así, a través de toda esta cascada inflamatoria, se reclutan y empiezan a degradar el hueso, llaman también a condrocitos y estos condrocitos liberan metaloproteínas de la matriz y empieza a haber una degradación del cartílago. Los fibroblastos sinoviales también generan estas metaloproteínas de la matriz, degradando colágeno, vimentina, fibronectina, fibrinógeno, entre otras. Y también no olvidar que hay esta neovascularización importante dentro del panel sinovial.
Entonces, esperando que haya quedado un poquito claro, digamos, esa fisiopatología, porque es de suma importancia saber todo eso, porque a partir de aquí van a ver también los targets de las diferentes, digamos, tratamientos que existen para la artritis reumatoide. Entonces, ya respecto al abordaje, miren esquematizado cómo nos puede llegar nuestros pacientes en una fase temprana. Miren que podemos encontrar sinovitis de las interfalanges proximales, también sinovitis o pequeñas inflamaciones de las metacarpofalángicas, y que pasar de esta fase temprana a una fase un poco más tardía, donde ya podemos ver deformidades óseas, como esta deformidad que se conoce como la deformidad en cuello de cisne, que es una hiperextensión de la interfalángica proximal con una flexión de la interfalángica distal. Miren que ya podemos observar subluxaciones de las metacarpofalángicas y otra deformidad característica de la artritis reumatoide, que es el pulgar en Z. Cuando ya vemos un paciente con una actividad alta, que era lo que les mencionaba al inicio de la presentación, miren que estos pacientes ya generan discapacidad, porque ya el compromiso de las articulaciones del tobillo, de las articulaciones metatarsofalancas es totalmente importante, y ya estos pacientes ya se ven comprometidos en su actividad cotidiana. Existen también hallazgos imagenológicos importantes que debemos conocer, y esto es enfrentar pues, la gráfica D con la gráfica E. La gráfica D es una radiografía normal frente a una radiografía de una paciente con artritis reumatoide. Uno de los hallazgos característicos en las radiografías es la osteopenia yuxtaarticular. Miren esa diferencia entre una y otra. Miren que las flechas amarillas nos están representando esa pérdida de la superficie articular, o lo que también se conoce como pinzamientos, y las puntas de flecha negras nos representan todas esas erosiones óseas. Algunas inclusive nos presentan esa fusión ósea, que también la podemos ver representada en esta parte, en la gráfica F. Miren esa destrucción ya del hueso como tal, pinzamientos, osteopenia yuxtaarticular y demás. Pero no solamente, como les decía al inicio, también nos afecta a las articulaciones de las manos o de los pies, sino que también nos puede afectar a la columna cervical. Y es muy común encontrar que los pacientes nos refieran dolor de la columna cervical. Y miren que si nosotros les hiciéramos una resonancia magnética a estos pacientes, encontraríamos claramente el pano sinovial dentro de las articulaciones pues, atlantoaxiales, por ejemplo. Esta generación del pano sinovial es tan grande que puede generar inclusive una compresión medular. Y hablar de algunas también manifestaciones extraarticulares en esta gráfica H, que son los nódulos reumatoideos. Estos nódulos reumatoideos, miren que se presentan pues en la región de la piel, en este caso de los dedos. Mírenlo por acá, generalmente estos nódulos reumatoideos tienden a ulcerarse. Miren que en esta gráfica también podemos ver como signos de vasculitis periungual, que es otro de los síntomas pues, extraarticulares que debemos conocer. Estas son unas gráficas tomadas de la aplicación RUMAP, que más adelante se las voy a presentar pues si todavía no la conocen, que es supremamente útil. Entonces todo esto fue sacado de RUMAP, de la colección del doctor Daniel Fernández. Entonces, miren esta presentación de una artritis temprana. Ojalá así nos llegaran todas las pacientes, que nosotros podamos hacerles como un screening para hacer una remisión oportuna y un tratamiento oportuno. Pero miren que ya nosotros podemos ver, miren que por ejemplo el segundo, el tercer dedo de ambas manos, vemos que hay sinovitis importante, a pesar de que no sea tan, digamos, distinguible, pero lo podemos encontrar, y esta es una fase pues temprana. Cuando pasamos a una fase un poquito más avanzada, miren que ya esta sinovitis es mucho más importante, ya la podemos reconocer mejor. Miren que podemos, si nosotros palpáramos estos dedos de esta paciente, pues podríamos sentir, digamos, el pano sinovial. Y miren que también hay una característica de deformidad, que puede ser la deformidad en botonera, que a diferencia de la deformidad en cuello de cisne, esta es una flexión de la interfalángica proximal con una hiperextensión de la interfalángica distal. Ya lo vamos a ver más adelante representado. Esta ya es una fase un poco más avanzada que la anterior. Entonces miren que miramos esta deformidad del pulgar en Z, miramos una desviación hacia
cubital o ulnar. Vemos también compromiso de paso sinovial en las metacarpofalángicas. Vemos también aquí un dedo en botonera con esta flexión de la proximal con una hiperextensión de la distal. Esta es la deformidad en boutonniere o en botonera o en ojal. Cualquiera de los tres es lo mismo. Vuelvo y les digo, es una flexión de la interfalángica proximal con una hiperextensión de la interfalángica distal. Acá lo podemos ver mucho mejor representado y cada vez que vamos avanzando, si ustedes se dan cuenta, vamos viendo la progresión que tiene esta enfermedad. Entonces ya vemos una deformidad en botonera, vemos esa sinovitis importante y miren ya fases totalmente tardías con una actividad alta de la enfermedad, donde vemos subluxaciones, pano sinovial, deformidad en Z, deformidades en cuello de cisne. Miren que es diferente porque hay una hiperextensión de la proximal con una flexión de la distal y lo podemos ver representado también en esta imagen. Como les digo, no solamente existe, digamos, compromiso de las articulaciones de las manos o de las muñecas, sino también de los pies. Miren este hallux valgus pronunciado. Miren también estas, digamos, deformidades en martillo, que las podemos ver representadas acá mejor, y este tipo de proyecciones también que pueden, miren, que ya han generado, digamos, lesiones como tal. Acá es una representación más bien sistémica con los nódulos reumatoides. Miren que son totalmente diferentes a los nódulos que conocemos en las osteoartrosis o osteoartritis, que son los nódulos de Heberden en las distales y los nódulos de Bouchard en las proximales. Miren que son totalmente diferentes y nos pueden orientar hacia hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Esos nódulos reumatoides no solamente se presentan en los dedos, sino que también los podemos ver, por ejemplo, miren aquí en los codos, en las rodillas y demás. Entonces, así es como prácticamente nosotros vamos a encontrar a los pacientes. Lo ideal sería encontrarlos en una fase temprana para tener una ventana de oportunidad pues óptima y hacer una remisión y un seguimiento oportuno de estos pacientes. Bueno, aparte digamos, de las manifestaciones extraarticulares presentadas, también tenemos algunas manifestaciones dermatológicas, como lo dije, tal vez la más característica y la que más se presenta son los nódulos reumatoideos, con más del 31%. En la parte oftalmológica tenemos un gran compromiso del síndrome de Sjögren y la epiescleritis. En la parte pulmonar vemos fibrosis pulmonar, pleuritis, enfermedad pulmonar intersticial que les decía. La parte cardiovascular, que es una de las partes que más influyen en la mortalidad de los pacientes con artritis reumatoide, generando pericarditis, derrame pericárdico, defectos valvulares, entre otras. En cuanto a la parte gastrointestinal, podemos encontrar serostomías, la parte renal, glomerulonefritis, que usualmente son aquellas mesangioproliferativas, en la parte neurológica, la parte hematológica y demás. Entonces, si bien no es una característica que se presente siempre en los pacientes, sí son características de mal pronóstico. ¿Sí? Todas estas generaciones de manifestaciones extraarticulares son características de mal pronóstico de nuestros pacientes y casi siempre se deben presentar en pacientes con títulos altos de factor reumatoideo y de anticuerpo contra el péptido cíclico citrullinado. Entonces, como la gran mayoría de las enfermedades reumatológicas, existen diversos criterios no diagnósticos, sino de clasificación, y los últimos que tenemos disponibles son los criterios del 2010 de la ACR y la EULAR. Entonces, miren que es súper importante conocerlos para que nosotros podamos hacer una clasificación. Entonces nosotros prácticamente no vamos a testear a todos los pacientes, sino a aquellos que cumplan con estas características. Entonces lo primero es que tengan compromiso de por lo menos una articulación y que usted la defina como que hay sinovitis y que esta sinovitis no se explique por otra, digamos, por otra patología, como puede ser un lupus con debut articular, una espondiloartropatía, etc. Entonces, es a estos pacientes a quienes nosotros vamos a hacer estos criterios de clasificación. Si nosotros encontramos durante estos 4 parámetros que vamos a medir una puntuación de 6 o más, vamos a poder clasificar a los pacientes con artritis reumatoide.
Entonces, el primer parámetro que vamos a medir es el compromiso articular. Entonces, miren que dependiendo de qué articulación se vea comprometida, vamos a darle la puntuación. Si vemos que hay solamente una articulación grande, que son aquellas articulaciones de los hombros, codos, caderas, rodillas y tobillos, entonces si solamente hay una, no le vamos a dar ningún punto. Si encontramos entre 2 y 10 articulaciones grandes, le vamos a dar un punto. Si encontramos entre una y 3 articulaciones pequeñas, que son las articulaciones interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, metatarsofalángicas del segundo al quinto dedo, entonces si encontramos entre una y 3 de estas articulaciones con o sin compromiso en una articulación grande, le vamos a dar 2 puntos. Pero miren que lo que más puntos va a dar van a ser las articulaciones pequeñas. Si encontramos 4 a 10 con o sin compromiso de una articulación grande, le vamos a dar 3 puntos. Y si encontramos más de 10 articulaciones, entonces en donde por lo menos hay una articulación pequeña, vamos a darle 5 puntos. Eso en cuanto al parámetro del compromiso articular. En cuanto al parámetro serológico, que vamos a nombrar al factor reumatoideo y a los anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado, entonces miren que si están negativos, pues vamos a darle 0 puntos. Si vemos que hay, bien sea un factor reumatoide o un anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado positivo pero bajo, ¿y qué significa bajo? Pues que no supere el límite superior normal más de 3 veces. ¿Listo? Eso sería positivo, pero positivo bajo. Y eso le da 2 puntos. Si tenemos un factor reumatoideo o un anti-CCP positivo alto, mayor a 3 respecto al límite superior normal, entonces le vamos a dar 3 puntos. Vamos a medir también los reactantes de fase aguda, llámese proteína C reactiva o velocidad de sedimentación globular. Y si tenemos pues estos parámetros normales, son 0 puntos, y si ya los tenemos anormales, ya de acuerdo pues a los puntos de corte que tengan los laboratorios en donde nosotros solicitemos pues los laboratorios, pues le vamos a dar un punto. Y finalmente vamos a evaluar la duración de los síntomas. Si es una duración menor a 6 semanas, le vamos a dar 0 puntos, y si es una duración entre 6 o más semanas, pues ya vamos a darle un punto, porque generalmente la artritis reumatoide, ustedes se van a dar cuenta que es una artritis donde las pacientes refieren tener esta presentación durante largo tiempo o durante periodos muy prolongados, ¿sí? Entonces, si nosotros medimos esto y nos da 6 o más, vamos a clasificar a estas pacientes como que tienen pues artritis reumatoide. Es importante este concepto de ventana de oportunidad, y muchos le llaman pues también de screening, y es la importancia de que nosotros veamos a pacientes que tengan síntomas, como se los presenté pues en el abordaje. Ya vimos las diferentes manifestaciones clínicas y manifestaciones serológicas que pueden tener estos pacientes, y créanme que a donde primero van a llegar estas pacientes con artritis reumatoide es al médico general. Es muy difícil que una paciente con artritis reumatoide vaya directamente al reumatólogo, porque pues digamos que por lo menos acá en Colombia, digamos que es muy difícil que pasen directamente con una especialidad médica, y generalmente siempre van hacia el médico general. Entonces, el médico general realmente pues hace una evaluación y tiene dos vías. Si es un buen médico general que conoce la enfermedad, que sabe de la fisiopatología, de la clasificación y de la clínica, puede, digamos, hacer una evaluación adecuada, ¿sí? Midiendo criterios clínicos, solicitando serologías que medicina general, por lo menos acá en Colombia, puede solicitar factor reumatoideo, anti-CCP, PCR, BCG, y remitir con estos parámetros clínicos y serológicos al reumatólogo. Créanme que les va a ser mucho más beneficioso a los pacientes que lleguen directamente al reumatólogo sin estos parámetros, porque el reumatólogo va a tener que enviar nuevamente, pues, o digamos por primera vez estos laboratorios, para que pueda hacer una correcta clasificación y pueda a partir de ahí dar un tratamiento adecuado. Entonces miren que si nosotros hacemos eso y tomamos esta vía, que debería ser la más adecuada y la que siempre hacemos, entonces miren que la paciente, si bien puede pasar a una interconsulta, digamos en una clínica o en un hospital, y el mismo día el reumatólogo la puede evaluar, bien sea cuando pase revista o etcétera, y solamente van a pasar
apenas algunos días hasta que el reumatólogo dé su primer tratamiento. Pero ¿qué pasa con la mayoría de las veces? Y es que llegan las pacientes hacia el médico general, el médico general pues no hace una muy buena evaluación, pasan días hasta que el médico general inicia un tratamiento que realmente pues es un tratamiento que no se enfoca directamente hacia la patología y entonces la paciente continúa mal, continúa sintiendo dolor, rigidez, etcétera, y entonces pasan entre semanas a meses hasta que hay una primera evaluación del reumatólogo. Y como esta paciente no tiene lo que les mencionaba, las serologías, la clínica y demás, entonces el reumatólogo va a pasar días o semanas hasta que la paciente le lleve de nuevo estas serologías que le hubiese podido pedir el médico general y esto va a significar en más retraso en tiempo para el primer tratamiento de estas pacientes. Entonces, esta ventana de oportunidad es muy importante. Hay muchos reumatólogos que nos dicen pues que lo debemos hacer entre las primeras 6 a 12 semanas de que inician los síntomas hasta que pues llega la paciente al reumatólogo, como pues una presentación temprana o muy temprana. Y es aquí donde vamos a estar garantizando digamos, una actividad adecuada hacia nuestras pacientes y que las pacientes pues eviten llegar a un punto donde la actividad es tan alta que les puede generar discapacidad. Entonces ya hablar un poco más del manejo, miren que existen los famosos DMARDs o los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, pues por sus siglas en inglés, en donde encontramos a los DMARDs sintéticos convencionales, el pilar angular del tratamiento de la artritis reumatoide, sin lugar a dudas, es el metrotexato, pero también conocemos pues a la sulfasalacina, los antimaláricos como la cloroquina o la hidroxicloroquínica y las sales de oro. Hay otros que también son convencionales sintéticos, como la leflunomida, que también más adelante les voy a mencionar que se pueden utilizar tanto en terapia combinada con el metrotexato, dependiendo de los pacientes, pero pues ya es más como un criterio del reumatólogo. Tenemos también DMARDs sintéticos que van dirigidos, ¿sí?, a un objetivo específico, como por ejemplo la llanosquinasa, bien sea la JAK1 o la JAK2, en donde tenemos representantes como el baricitinib o el tofacitinib, y también los DMARDs biológicos, dentro de los cuales pues van a diferenciarse en su sitio de acción, como por ejemplo los inhibidores del factor de necrosis tumoral, como el adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab y el infliximab, algunos inhibidores de la interleucina 6, como el tocilizumab o el sarilumab. Encontramos también algunos inhibidores del CD80, como el abatacept, e inhibidores del CD20, como el rituximab. E inclusive en países como en Europa ya se han desarrollado biosimilares, DMARDs biosimilares, porque ustedes se darán cuenta que los biológicos representan pues una alta carga para los sistemas de salud por su costo pues tan alto. Entonces, la Liga Europea contra el Reumatismo nos va a dar unas recomendaciones para el manejo de la artritis reumatoide, tanto con DMARDs sintéticos como DMARDs biológicos. Entonces, esta es la actualización que ellos nos presentaron en el 2019. Y miren que este es prácticamente el algoritmo que nosotros debemos tener muy en cuenta a la hora pues de si nos animamos a iniciar un tratamiento pues como es el metrotexato, pero generalmente pues obviamente es muy oportuno y es muy importante realizar una remisión oportuna al médico reumatólogo. Entonces, vamos a hablarlo muy brevemente. Miren que tenemos un diagnóstico clínico, una clasificación de artritis reumatoide y vamos a ver vamos a hablar si hay una contraindicación para el metrotexato o no la hay. Si hay una contraindicación para el metrotexato, por ejemplo, estados en donde hay embarazo, hepatitis o demás, entonces vamos a ver, por ejemplo, que no iniciamos metrotexato, sino iniciamos leflunomida o sulfasalacina con glucocorticoides por periodos cortos. Si no hay ninguna contraindicación para el metrotexato, vuelvo y lo repito porque es fundamental, el pilar del tratamiento de la artritis reumatoide es el metrotexato. Iniciamos el metrotexato con glucocorticoides por periodos cortos hasta que el metrotexato pues logre su efectividad.
Y lo que nosotros vamos a tratar de lograr es que haya una mejoría en los primeros 3 meses para tratar de lograr la remisión a los 6 meses. Miren que en la fase 1, si nosotros logramos esto, vamos a continuar hasta reducir la dosis para mantener una remisión sostenida. Si nosotros no logramos esto, pasamos a una fase 2, donde vamos a evaluar aquellos factores de mal pronóstico que están presentes. Entonces, ¿cuáles son aquellos factores de mal pronóstico? Primero, que haya factor reumatoideo, anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado en títulos altos, más de 3 veces el límite superior normal. Si hay un índice de severidad de la enfermedad bastante alto, que lo vamos a medir con la clinimetría que les voy a mostrar más adelante. Si vemos que el deterioro de las articulaciones es progresivo y es bastante rápido, entonces también es un factor de mal pronóstico. Y obviamente si ha fallado a 2 o más DMARDs convencionales. Si vemos que estos factores de mal pronóstico están presentes, entonces vamos a tener la posibilidad de añadir bien sea un DMARD biológico o un inhibidor de la JAK. Si estos factores de mal pronóstico están ausentes y vemos que pues no hay una respuesta o la respuesta que nosotros esperamos, podemos cambiar o añadir un DMARD sintético. Generalmente lo que yo he visto en la práctica clínica es que ya se hace una doble terapia. Como les decía, al metrotexato se le puede añadir leflunomida o sulfasalacina, obviamente continuando con los glucocorticoides por periodos cortos. Entonces, lo ideal pues es lograr, como les digo, una mejoría en los primeros 3 meses hasta lograr el objetivo que es la remisión en los 6 meses. Igualmente, tratamos, si lo logramos, pues de hacer una reducción de la dosis y pues para lograr mantener una remisión sostenida. Pero ¿qué pasa si esto no se logra inclusive con la fase 2? Entonces ya podemos pasar a la fase 3, en donde ya bien sea cambiamos el DMARD biológico, que como se los mencioné, pues hay unos, y generalmente el primer biológico que se inicia es el inhibidor del factor de necrosis tumoral, pero si no se logra entonces se pasa a un inhibidor de la IL-6 o un inhibidor del CD20 o un inhibidor de la JAK, ¿sí? Entonces se realiza este cambio logrando pues ya la mejoría en los primeros 3 meses y lograr también el objetivo clínico que es la remisión a los 6 meses. Entonces, básicamente esta es la estrategia Treat to Target para la artritis reumatoide y es lo que se conoce pues actualmente en la última actualización del 2019 que salió el año pasado. Entonces ya para terminar, quería mostrarles pues básicamente los DMARDs que conocemos, porque de pronto no los mencioné todos, pero existe pues el metrotexato como pilar angular, esto es su mecanismo de acción, su dosis y algunos efectos adversos como todo, ¿no? Siempre básicamente el metrotexato debe ir acompañado de dosis diarias de ácido fólico. La dosis puede ir, o lo que yo he visto en la práctica clínica es que va de 15 miligramos semanales a 20-25 miligramos semanales. Se puede utilizar también hidroxicloroquina, sulfasalacina, leflunomida, pero como les digo, esto es ya criterio del reumatólogo y se los muestro aquí pues para que lo conozcan. Esto está en este artículo del Annals of Internal Medicine que es muy, muy interesante. Aquí vemos que también algunos DMARDs convencionales que no mencioné, como la ciclosporina, el micofenolato, la penicilamina, la ciclofosfamida y demás. Los DMARDs biológicos, otros DMARDs biológicos y también nos presentan pues ya los inhibidores de la JAK y algunos AINES que pues generalmente la recomendación es tratar de no utilizarlos porque son fármacos que no actúan directamente en la enfermedad, sino que simplemente es como un alivio sintomatológico, ¿sí? Y ya mostrarles este esquema de la fisiopatología que espero pues haya quedado entendida al inicio. Y miren aquí, ya una vez conociendo los DMARDs, miren dónde pueden actuar. Por ejemplo, el rituximab, que es el anti-CD20, actúa pues, en el receptor CD20 del linfocito B. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral, que como ustedes vieron, durante toda la fisiopatología pues se van a expresar y lo que se trata de hacer pues es inhibirlo, al igual que los inhibidores de interleucina 6, los inhibidores de la JAK, de la CD80 y del CD86.
Finalmente, para hablar de cómo vamos a nosotros evaluar a los pacientes o mirar si existe ya la remisión como tal de los pacientes, existen diferentes parámetros de clinimetría, dentro de los cuales se encuentran el SDAI, el CDAI, el DAS-28 y el DAS, pues que ha sido reemplazado por el DAS-28. ¿Y qué es lo que se hace básicamente con estos parámetros de clinimetría? Entonces, primero lo que se hace es un conteo de articulaciones dolorosas, un conteo de articulaciones tumefactas, una evaluación global del paciente y una evaluación global del médico. Generalmente estos scores, estas escalas, digamos, de clinimetría se miden también con reactantes de fase aguda y nos permiten evaluar a nuestro paciente, porque estos pacientes son pacientes que tienen que llevar un seguimiento generalmente cada 3 meses o cada mes, dependiendo pues de la severidad de los mismos, y es simplemente conocer que nosotros también podemos hacer estos parámetros de clinimetría porque no son para nada difíciles. Miren que, por ejemplo, aquellos que más se utilizan es el CDAI y el DAS-28. Y miren que nosotros podemos hacer un conteo de articulaciones dolorosas y articulaciones tumefactas, que son 28. ¿Y cuáles son esas? Pues son las 5 articulaciones metacarpofalángicas de una mano, las 5 articulaciones intrafalángicas proximales de la misma mano, pues porque las intrafalángicas distales siempre se respetan, entonces esas no se cuentan. La articulación metacarpofalángica, entonces en una mano iríamos 11, hacemos lo mismo en la otra mano, iríamos 22, palpamos las articulaciones del hombro, 24, seguimos con las articulaciones de los codos, 26, y finalmente terminamos con las articulaciones de las rodillas, generando pues la palpación de las 28 articulaciones. Si nosotros al mirar a la palpación vemos que al paciente realmente le duele, porque la presión no se debe hacer pues muy fuerte, ni mucho menos, sino que el paciente con una leve presión ya nos va a referir dolor, entonces vamos contando estas articulaciones. Si vemos tumefacción, igualmente lo hacemos. Hacemos una evaluación global de cómo se encuentra nuestro paciente, de si la paciente puede llevar un día normal, de si la paciente puede caminar, de si puede, digamos, higienizarse sola, etcétera. Entonces, si vemos que esto ocurre, vamos a encontrar, vamos a dar una puntuación de 0, es decir, entre mejor esté la paciente, menor va a ser el puntaje. ¿Listo? Entonces, después medimos los reactantes de fase aguda. Entonces, una vez nosotros hayamos medido todo esto, las fórmulas nos van a arrojar, pues digamos que unos puntajes, y a partir de eso nosotros podemos clasificar a los pacientes de si están en remisión, si están en una actividad baja, una actividad moderada o una actividad alta. Esta es una herramienta muy útil que es Reumap, de donde les decía que saqué las imágenes de la parte del abordaje. Es una aplicación muy buena que solamente les pide un registro, se encuentra tanto para iOS como para Android, y solamente al inicio les pide un registro. Y miren que, por ejemplo, si ustedes se van a la parte de calculadores y le dan en clinimetría, miren que les aparece, y pues aquí les aparecen las diferentes patologías reumatológicas como artritis reumatoide, espondiloartritis, lupus, etcétera. Y por lo menos en artritis, ustedes van a encontrar todas estas parámetros de clinimetría, en donde, por ejemplo, el DAS-28, ustedes van a ir midiendo lo que les decía de las articulaciones dolorosas, tumefactas, la evaluación global del paciente y el reactante en fase aguda, y le dan calcular, y esto les va a mostrar, pues, en dónde se encuentra el paciente, ¿sí? Si está en remisión, baja actividad, moderada o alta actividad. Finalmente, los mensajes claves para llevar a casa: saber diferenciar un dolor inflamatorio de un dolor mecánico. Un dolor inflamatorio es un dolor que se exacerba, digamos, en las noches, que se exacerba en el reposo, que genera rigidez matinal prolongada, generalmente es mayor a 1 hora, versus el dolor mecánico. El dolor mecánico es un dolor que, si bien también puede generar rigidez, esta rigidez es cuestión de minutos, es un dolor que es totalmente distinto, y por eso es que a partir inclusive del indagatorio nosotros podemos diferenciar. Acuérdense mucho de la definición de la artritis. Son compromisos simétricos, generalmente si hay dolor en una mano, tiene que haber en la otra, compromiso de grandes, pequeñas articulaciones y demás.
Decir que la enfermedad es de predominio articular, pero no exclusivo. Ya vimos las manifestaciones extraarticulares, ya vimos que se puede generar compromiso inclusive sistémico y es muy importante tenerlo en cuenta. Evaluar siempre factores de riesgo genéticos, no genéticos, porque nos van a decir un pronóstico, inclusive muchos reumatólogos nos dicen que esto les puede dar indicios de si van a ser buenos respondedores a una terapia biológica, por ejemplo. Siempre individualizar a los pacientes, no todos se van a presentar a tener la misma presentación y sobre todo aquellos médicos generales, pidamos serología, hagamos clinimetría y hagamos una clasificación temprana y remitamos oportuna y tempranamente al reumatólogo. Y obviamente tengamos siempre en cuenta la terapia Treat to Target. Bueno, entonces espero les haya gustado esta revisión. Muchísimas gracias, de verdad, estoy muy contento de hacer parte del equipo colaborador en medicina interna del canal de tutorías medicina interna. Así que por favor, si les gustó, apóyennos dándole like a este video. Si aún no están suscritos, por favor suscríbanse. Y voy a estar muy pendiente de todos los comentarios que realicen para cualquier sugerencia, pregunta y demás. Así que muchísimas gracias.